Muy bien. Seguimos con el curso ¿Cómo sufrir para la gloria de Dios? Un curso que iniciamos ya hace 3 miércoles, hoy es la tercera clase. Y hemos visto mucho, hemos visto varias cosas importantes. Como muy bien decía el pastor Plinio en la primera clase, él decía que el sufrimiento tiene múltiples colores. Nosotros podemos sufrir de diferentes maneras, de diferentes causas. Así es el sufrimiento. No estamos exentos a los sufrimientos. Él decía que no es extraño el sufrir. Lo extraño sería el no sufrir, y más para los cristianos. Y él decía también en esa primera clase que hay premisas y que hay razones que nosotros debemos comprender para entender el por qué nosotros sufrimos en esta vida. Y me acuerdo que él decía que nosotros sufrimos por varias premisas y por varias razones. Él decía que nosotros sufrimos por causa del pecado. Él hablaba de que Adán es nuestra cabeza federal y que por el pecado de Adán nosotros entonces estamos sufriendo a partir de ese pecado. Él decía que nosotros sufrimos porque vivimos en un mundo caído. También lo vimos. Sufrimos, hermanos, porque tenemos unas expectativas muy altas de este mundo caído, ¿cierto? Sufrimos porque es un mundo disfuncional. Él decía también que después de Génesis 3:15 nada es como era. Un mundo, hermanos, que vive en caos, un mundo que vive en pecado, un mundo que vive en sus delitos y pecados, un mundo que vive sumergido cada vez más en su idolatría, un mundo que vive cada vez más alejado de Dios y de su palabra. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Nosotros sufrimos, mis queridos hermanos, porque estamos muy atados acá. Estamos muy atados a este mundo. Y nosotros los cristianos, hermanos, no hemos comprendido en su totalidad que el cristiano, el Hijo de Dios, es un peregrino y un extranjero en esta vida. No hemos comprendido, mis hermanos, que nuestras moradas están en los cielos. Es una morada eterna que tenemos nosotros. Pero nosotros nos hemos conformado mucho a este mundo, adaptándonos a este mundo, añorando las cosas de este mundo. Sufrimos, mis queridos hermanos, también por causa del juicio de Dios, por causa de la desobediencia hacia Dios. El juicio de Dios es respuesta a nuestro pecado y sufrimos también por esa causa. Ahora, hermanos, yo quiero hacerles una pregunta antes de comenzar, o 2 preguntas en sí, y quiero que tengan esas preguntas y las vayan analizando a medida que va transcurriendo la clase. Cuando llegan las pruebas a tu vida, llegan las aflicciones, las tribulaciones en tu vida, tú te estás preguntando, ¿por qué a mí? O le estás preguntando a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué ahora, Dios? O tú te estás preguntando en medio de esas aflicciones, o estás confiando en el Señor, que no importa cuán grande sea la prueba, que no importa cuán grande sea la tormenta, tú estás confiando en el Señor de que Él está sentado en su trono gobernando su creación. ¿Cuál de las 2 preguntas estás haciendo tú en tu vida en este momento? ¿Estás preguntando el por qué o estás confiando en el Señor? Analiza allí estas 2 preguntas en el transcurso de la clase. Nosotros vimos la semana pasada un punto importante sobre cómo el conocimiento de Dios, mi conocimiento de Dios determina el cómo sufro, ¿cierto? El conocimiento de Dios nos lleva a entender el por qué
sufrimos. Es decir, depende de tu conocimiento de Dios, del grado que tú tengas, del conocimiento de Dios, eso va a determinar el cómo tú estás sufriendo, el cómo tú estás enfrentando ese sufrimiento en tu vida. Nosotros vimos cómo hombres del Señor, hombres de Dios, enfrentaron de manera diferente el sufrimiento. ¿Por qué? Porque dependía de su conocimiento que tenían de Dios. Vimos el ejemplo de José, vimos el ejemplo de Job, vimos el ejemplo de Jonás. Estos hombres conocían a Dios, ¿o no? Sí, ¿verdad? Ellos conocían, por un lado, la soberanía de Dios. Vemos el caso de Job. Él en un momento entendió la soberanía de Dios. Él entendió el sufrimiento por un lado que venía de Dios. Él dijo en el capítulo 1, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Más adelante él dice, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Job, hermanos, por un tiempo, por un momento o por un lado conocía a Dios, pero por otro lado, él no conocía del todo a Dios. Job está en su sufrimiento y en medio de ese sufrimiento, mis queridos hermanos, él sigue allí en su sufrimiento y se encuentra en un desierto y empieza a dudar de Dios. Empieza a dudar de la soberanía de Dios, de lo que Dios está haciendo en su vida. Y vemos que Job está sufriendo y sus amigos llegan y no lo ayudan mucho. Su esposa lo maldice. Y llega hasta el punto, Job, en su sufrimiento, que él llega a decir, mis hermanos, en el capítulo 3, versículo 11, versículo 13 y versículo 26 de Job, capítulo 3, él dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Vean lo que está diciendo Job allí. Él dice en el 13, pues ahora estaría yo muerto. Reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, Job. Eso es lo que está diciendo Job. En el 26 dice, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Vean lo que está diciendo Job. Vean lo que está pidiendo Job aquí. Él desearía estar muerto, él desearía no haber nacido. Él deseó no haber salido de la matriz y no ver la luz. Él dice, pues ahora yo estaría más tranquilo. Ese no es el mismo Job que vimos en el capítulo 1, ¿cierto? Pero ¿por qué pasa esto, hermanos? Porque Job no conocía del todo a Dios. Job, hermanos, no entendió, como muchos de nosotros no entendemos, que Dios estaba interesado en que tú conozcas a Dios y que Él está orquestando cada evento de nuestras vidas, hermanos, para que nosotros lo conozcamos de una manera mejor. Y Job, hermanos, no entendió que el propósito de Dios en su vida era otro. Dios permitió el sufrimiento para Job, para que él lo conociera mucho mejor. Vimos la experiencia de José. José es vendido por sus hermanos, va a Egipto, lo entregan allá. Y vemos cómo José responde de manera diferente a cómo respondió en un punto de su vida Job. Vemos que él llega y se encuentra con sus hermanos temerosos allí, y él les dice, no se preocupen, no se turben, porque lo que ustedes hicieron, lo que ustedes hicieron mal, Dios lo usó para bien. José entendió el propósito de Dios en su vida. José entendió, mis queridos hermanos, que Dios estaba haciendo un plan y que Él estaba allí en Egipto para preservar la vida de su pueblo, para preservar la vida de su pueblo. A diferencia de Job, que al principio no entendió a Dios, mis queridos hermanos, porque Job sí llegó también a conocer a Dios. Bueno, José, hermanos, conocía un poco más a Dios. Y por eso él pudo enfrentar su sufrimiento de forma diferente. Hermanos, cuando José dijo, no se preocupen porque lo que ustedes hicieron mal, Dios lo usó para bien. José, hermanos, estaba
afirmando dos atributos de Dios. José estaba afirmando el atributo de la soberanía de Dios y estaba afirmando el atributo de la bondad de Dios. Hermanos, José conocía más a Dios, conoció más a Dios y por eso pudo enfrentar el sufrimiento de una forma diferente. Y siguiendo en este punto de mi conocimiento determina el cómo sufro. Nosotros debemos entender, mis queridos hermanos, que el sufrimiento es parte, entonces, de la bondad de Dios. El sufrimiento es parte de la bondad de Dios. Y quiero dar créditos acá, un material de la iglesia IBI, del pastor Miguel Núñez. Hemos usado este material y lo hemos adaptado para aplicarlo a nuestro contexto. Esto quiere decir, hermanos, que el sufrimiento es parte de la bondad de Dios. Es que no podemos desligar, el sufrimiento de la bondad de Dios. Tenemos el sufrimiento y tenemos la bondad de Dios. Bueno, ellos están ligados y no podemos separarlos. Y esta bondad de Dios, mis queridos hermanos, está a su vez ligada al amor que Dios tiene para con sus hijos. O sea, un amor de padre para con sus hijos. Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Amén. Y Dios nos ama. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, cuando vienen los sufrimientos a nuestras vidas, es Dios demostrando su bondad para contigo. Es simple, hermanos. Él nos hace pasar pruebas porque somos sus hijos. Es simple. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y Él nos hace pasar prueba porque somos sus hijos, y los hace para limpiarnos, para purificarnos, nos hace porque nos ama, porque Él quiere que nosotros crezcamos a la imagen de nuestro Salvador Jesús. Eso es lo que Él quiere, Dios, a través de las pruebas, a través de los sufrimientos en nuestras vidas. Vean lo que dice Proverbios 3:12. Dice, porque Jehová al que ama, ¿qué hace Jehová al que ama? Castiga. Como al Padre al Hijo a quien quiere. Ven allí, hermanos, esa relación, el castigo con el amor del Padre al Hijo. Hebreos 12:6-7 también nos da esa idea. Dice, a quien Dios ama, ¿qué hace Dios? Disciplina. Y mira cómo lo dice el autor de Hebreos. Y azota a todo el que recibe por hijo. Es impresionante esto. Y en el 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es así como actúa el amor de Dios a través de su bondad. Él permite sufrimientos a nuestras vidas. Entonces es evidente que el sufrimiento, según estos pasajes, es una marca de su amor, ¿cierto? ¿O no? Y cuando tú y yo, hermanos, entendemos eso, nosotros vamos entonces a descansar más en Dios. Vamos a estar más tranquilos en Dios. Vamos a estar más satisfechos en Dios. Vamos a estar más bendecidos en Dios. Vamos a estar menos cargados, menos tristes, menos atribulados. ¿Y saben qué, mis hermanos? Con una esperanza mucho mayor. Con una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y a quien Dios ama, disciplina. El pastor Miguel Núñez dice, comentando esto, si Dios no nos disciplinara por medio del sufrimiento, fuéramos hijos bastardos e ilegítimos. Eso es lo que dice este pastor. Si Dios no nos disciplinara, mis queridos hermanos, fuéramos hijos bastardos e ilegítimos. Pero no lo somos, ¿verdad? Somos sus hijos. Y Él nos ama y nos va a disciplinar. Es como cuando tú disciplinas a tus hijos, ¿cierto? Tú disciplinas a tus hijos porque les ama o porque no les ama. Porque le amamos, ¿verdad que sí? Bueno, hermanos, Dios no es un Dios tirano. Dios no es un Dios cruel, como muchos suelen pensar. Dios no se complace cuando nosotros sufrimos.
Entonces piensa esto por un momento. Cuando nosotros pensamos que Dios es malo, que Dios es cruel, cuando envía sufrimiento a nuestras vidas y nos disciplina, entonces cuando tú disciplinas a tu hijo, entonces ve cómo deberías considerarte tú, hermano. Tú deberías considerarte mucho peor entonces que Dios. ¿O no? Si tú estás considerando que Dios es cruel, que Dios es malo cuando nos disciplina, entonces tú eres mucho peor cuando disciplinas a tu hijo. Pero Dios, mis hermanos, es un Dios grande, es un Dios amoroso. Cuando estamos pasando por pruebas y estamos sufriendo, considéralo más bien una bendición. ¿Escucharon eso? Considéralo una bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque eso quiere decir que Dios te considera su hijo. Y como te considera tu hijo, Él te ama y te va a mostrar disciplina. Es Dios mostrando su favor, es Dios mostrando su bendición, es Dios mostrando su bondad. Es una paradoja, pero es así. Es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios va a usar el sufrimiento para que nosotros los conozcamos mucho mejor y entendamos quién es Dios, el carácter de Dios. Hermanos, nosotros debemos entender que el sufrimiento es una marca de su bendición. El sufrimiento es bueno y una marca de su bendición. Hay una cita del libro El sufrimiento y la bondad de Dios de Christopher Morgan y Robert Peterson que dice lo siguiente. Él dice, estos autores dicen, el sufrimiento, lejos de ser una marca de rechazo, es más bien una marca de su favor y bendición. El sufrimiento, lejos de ser una marca de rechazo, es una marca de su amor y de su bendición. Vean lo que dice el salmista en el Salmo 119, 71. Él dice, bueno, es algo bueno. Y como Dios nos da toda buena dádiva, bueno, el sufrimiento es bueno. Dice, bueno es para mí ser, ¿qué cosa, hermanos? Afligido. O sea, es bueno que el sufrimiento llegue a nuestras vidas. Es bueno. ¿Para qué? Dice. Para que aprenda tus estatutos. Es decir, tiene un beneficio para nosotros. El sufrimiento es bueno, dice el salmista. ¿Por qué? Porque nos conduce a Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos enseña quién es Dios. Porque aprendemos más de Él. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en medio del sufrimiento o en medio de la aflicción y hemos dicho, esto es bueno para mí? Seamos sinceros, no muchos. Siempre está la pregunta, el por qué a mí, el por qué Dios, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia, hermanos, del salmista y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que el salmista conocía a Dios. El salmista entendía que el sufrimiento era el plan de Dios. El salmista conocía a Dios y está pensando en Dios. ¿Y nosotros en quién pensamos? En el yo. En nosotros mismos. Estoy pensando en mí todo el tiempo. Cada vez que yo pienso en mí, yo no puedo ver entonces la bondad o el sufrimiento como parte de la bondad de Dios. Yo no puedo ver el sufrimiento cuando estoy pensando solamente en mí como que el sufrimiento es una marca de la bendición de Dios, es una marca de su amor. No lo veo, hermanos. ¿Y por qué no lo veo? Porque no me conviene. Pero cuando pienso en Dios, cuando pienso en su bondad, cuando pienso que ese sufrimiento es bueno para mí, yo puedo pensar, hermanos, y aunque no sepamos todo lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, nosotros debemos pensar que ese sufrimiento que Dios está permitiendo en nuestras vidas es porque Él está trabajando en mi carácter. Es porque Él está trabajando en mi bondad, en mi amor, en mi paciencia. Dios está forjando una imagen, hermanos, en mí, y es la imagen de nuestro Salvador Jesús. Eso es lo que Él quiere. Él está trabajando en cada área de nuestras vidas. Romanos 5,
3:4 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dios está trabajando, hermanos, en todos estos frutos de nuestras vidas. ¿Cuál es el punto que estamos tratando nosotros en el día de hoy? Mi conocimiento de Dios determina el cómo sufro. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos entender que el sufrimiento en nuestras vidas no solamente es parte de la bondad de Dios, no solamente es parte de su amor o una marca de su bendición en nuestras vidas, sino también que el sufrimiento, mis queridos hermanos, debemos verlo como una identidad de que somos cristianos. Es decir, el cristiano va a sufrir por causa de Cristo. Y esto lo hemos hablado en otras oportunidades. El cristiano va a sufrir por causa de Cristo. Amén. Si tú eres cristiano, hermanos, tú vas a sufrir por Cristo. No puedes desligar el cristianismo con el sufrimiento por su causa. Nosotros vemos en el libro de Hechos, vemos a Dios viniendo una y otra vez, mostrando su amor de esta manera. Nosotros conocemos los hechos de Pablo y de Silas, cómo estos hombres conocían verdaderamente a Dios en medio de su aflicción, estos hombres en esa cárcel. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Cantando y alabando, cantando himnos. Y dice la palabra que los presos lo oían, escuchaban. Ellos no concluyeron o dijeron, ¿por qué a mí, Dios? No vemos a Pablo diciéndole a Silas, ¿por qué Dios está permitiendo esto en nuestras vidas? Tú sabes. O Silas preguntándole a Pablo, ¿por qué? No, hermanos. Eso no les pasó en sus mentes esta conclusión. Ellos pensaron, Dios es bueno, Dios es soberano, y estos azotes y estas cárceles están siendo permitidos en nuestras vidas porque Dios va a usar esta tribulación para un mayor bien. Por lo tanto, hermanos, estos hombres se gozaron en eso. Cantaron himno, hermanos, en medio de la tribulación, para la gloria de Dios. Silas y Pablo respondieron de la manera que respondieron porque conocían a Dios. Entendieron el propósito de su tribulación. Entendieron, mis queridos hermanos, que el sufrir por causa de Cristo es provechoso. Si tú eres seguidor de Cristo, tú debes ver el sufrimiento de Cristo por su causa de una forma provechosa, no solamente para ti, sino también para otros. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros, vean lo que dice Pablo aquí, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Wow. Pablo dice, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, que al cristiano no solamente le fue concedido, cuando habla de concedido, hermanos, está hablando de que nos fue otorgado algo, ¿no? Nos fue otorgado un don. Entonces nos fue otorgado un don de creer en Jesús. Pero también Pablo está diciendo, hermanos, que nos fue otorgado otro don. ¿Cuál don? El don de sufrir. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Y muchos dirán, yo solamente quiero el don de creer. Yo no quiero el don de sufrir. Pero el problema es, mis hermanos, que tú no puedes desligar el don de la salvación con el don del sufrimiento. No lo puedes desligar. Tú no puedes, hermanos, separar el don de la salvación, el don de la fe, de creer en Cristo Jesús, sin el otro don. No puedes separarlo. ¿Por qué? Porque eso viene en el mismo paquete. Cuando Dios te da el don de la salvación, el don de la fe, el don para tú creer en Cristo Jesús, Él te da el don para que tú sufras por Él. Para que sufras por Cristo. Recuerda que eres su hijo, hermanos. Y por lo tanto nuestra identidad es ser cristiano.
Nuestra identidad es ser discípulos de Cristo. Y eso tiene un costo. Y si yo creo eso, mis queridos hermanos, si yo entiendo eso, si yo abrazo eso, yo entonces podré reaccionar como Dios quiere que yo lo haga. Alguna pregunta, tú entiendes que eres salvo, ¿cierto? Tú estás seguro de tu salvación, ¿cierto? Amén. Bueno, tú debes entender que si eres salvo por Cristo, tú vas a sufrir por Cristo entonces. No lo puedes separar. No lo puedes separar. El mismo Jesús no lo dijo con estas palabras, pero en toda la enseñanza de nuestro Señor Jesús, hablando de este tema, Él da la idea, hermanos, de que es imposible ser discípulos de Cristo y no sufrir por su causa. Es imposible. Entonces, en vez de cuestionar el por qué tú estás sufriendo, tú debes ver entonces la infinita bondad de tu Padre Celestial. Nos ha dado la salvación en Cristo Jesús, mis hermanos. Y así como nos ha bendecido con las cosas eternas, hecho participantes de esa herencia eterna en los cielos, también nos ha hecho participantes de su sufrimiento. No lo puedes separar. Pablo dijo, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, participar de su sufrimiento y llegar a ser semejante en Él, en su muerte. Pablo entendió esto, que él tenía que sufrir, o que el sufrimiento iba a llegar porque él era seguidor de Jesús. Mira lo que dice Miguel Núñez, él dice, en la salvación, Cristo viene y hace morada en ti, para hacer de ti un testigo viviente de su causa para la salvación de otros. Como Cristo fue testigo viviente de la causa de Dios para la salvación tuya y para la salvación mía. ¿Entendieron eso? En la salvación de Cristo, yo lo voy a volver a decir, Cristo viene y hace morada en cada uno de nosotros para ser de cada uno de nosotros testigos vivientes de su causa, de la causa de Cristo, para la salvación de otros. Como Él fue testigo viviente de la causa de Dios para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Entonces vimos que en primer lugar nosotros tenemos o sufrimos porque es parte de la bondad de Dios, ¿cierto? ¿Por qué más? Sufrimos porque es una marca ¿de qué? De su bendición, hermanos. Es una marca de su bendición. Y sufrimos por causa de nuestro Salvador Jesús. Ahora, hermanos, quiero ver brevemente dos ejemplos bíblicos de hombres de Dios que de algún modo conocían o conocieron a Dios. Allí tenemos el ejemplo de Abraham. Ahí tenemos a Abraham. Abraham al principio, hermanos, no conocía a Dios. Aún viendo posiblemente a Cristo preencarnado. En Génesis 18, mis queridos hermanos, nosotros conocemos la historia de Génesis 18 cuando Abraham empieza como a debatir con Dios. Cuando empieza como a argumentar con Dios allí. Él empieza a cuestionar la justicia de Dios. ¿Se acuerdan? Él empieza a cuestionarlo porque iba a destruir a una ciudad donde supuestamente vivían justos e injustos. Y él empieza a cuestionar allí a Dios. Pero vemos que Abraham tenía mucho que aprender de Dios, ¿cierto? No conocía del todo a Dios. Ahora fíjense, hermanos, es interesante esto. Antes de eso, antes de Génesis 18, ya Dios le había hecho una promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, en Génesis 15, ¿cierto? Entonces, Abraham tiene el hijo, hermanos, 25 años después de que Dios les dio esa promesa, ¿verdad?
Y Dios le pide después a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo 12 años después que éste nace. Isaac tenía 12 años cuando Dios le pidió que lo sacrificara. O sea, de manera, hermanos, que habían pasado ¿cuánto tiempo? 37 años desde que Dios le había hecho esa promesa y la petición de sacrificar a su hijo. ¿Y qué sucede, hermanos? Cuando Dios le hace la petición a Abraham de que vaya a sacrificar a su hijo, ¿qué pasa con Abraham? ¿Cómo se encuentra Abraham ahí? Abraham estaba listo, ¿cierto? Abraham estaba dispuesto. Abraham iba a obedecer a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque durante 37 años Dios se le reveló a Abraham y él llegó a conocer a Dios. Él llegó a conocerlo. Por eso vemos que Abraham tenía confianza en Dios. Por eso no hay dudas de que Dios iba a proveer. Por eso no hay dudas, hermanos, que Dios iba a cuidar a Abraham, iba a cuidar a su hijo Isaac. Por eso no había cuestionamiento de lo que Dios estaba haciendo. Si Dios lo dijo, Abraham iba a creer en eso, de que iba a preservar. Él había hecho una promesa de que le iba a dar una herencia. Y vemos a Isaac allí, hermanos, que le pregunta a su padre, Padre, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dice Abraham a su hijo? Dios proveerá. ¿Y cómo sabía esto Abraham? ¿Cómo lo sabía? Porque él lo conocía. Él conocía a su padre. Él conocía a Dios. En Génesis 22 vemos cómo Abraham responde a su hijo, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. No te preocupes. Y dice la palabra que iban juntos. Vean la confianza de este hombre, mis hermanos. Más de uno pegaba una carrera de aquí. Es impresionante, hermanos. Abraham conocía que Dios era un Dios bondadoso. Abraham conocía que Dios, hermanos, le había hecho una promesa. Abraham comprendió, mis hermanos, en un acto de fe, que aunque él no sabía toda la respuesta, él sabía que la respuesta era en Dios. Él confiaba solamente en Dios. Él confiaba en la promesa de Dios. Dios era la respuesta de Abraham. Y por eso él enfrentó esa tribulación en ese momento como la enfrentó, con confianza en Dios. Él confió en la soberanía de Dios, en su amor. Después de 37 años, hermanos, Abraham conoció un poco más quién era Dios. Un poco más. Por eso es que mi conocimiento de Dios determina el cómo yo sufro. Hermanos, y aunque ninguna mente humana, como dice el himno, ninguna mente humana puede comprender. Ninguna mente humana, hermanos, ha conocido del todo a Dios. Porque Él es un Dios infinito. Nosotros que somos finitos. Y además nuestra mente ha sido afectada por el pecado, entonces no podremos llegar a conocer a Dios. ¿Cuánto de Dios puedo yo conocer, mis hermanos? Yo que soy una criatura finita. Ustedes que son una criatura finita. ¿Cuánto de Dios podemos conocer? ¿Te imaginas, hermanos, cuánto no conocemos de Dios? Conocemos solamente una mínima parte de lo que es Dios, de su carácter. Pero de igual forma Él quiere que sea conocido. Él quiere ser conocido. La palabra dice que nadie se gloríe en nada, sino que me conozca y me entienda, dice la palabra de Dios. Y Dios sabe, mis hermanos, que cuando yo conozco a Dios, cuando tú conoces a Dios, cuando tú entiendes a Dios, nuestros problemas están resueltos, no porque nosotros sepamos todas las respuestas, sino porque nuestra esperanza está en Él. Porque nosotros confiamos en Él. Porque Dios mismo es nuestra respuesta. Por eso es, mis queridos hermanos, que nosotros debemos conocer a Dios para entender el sufrimiento de nuestras vidas. ¿Qué nos pide Dios entonces? Que en cada aflicción nosotros simplemente caminemos en humildad,
Entendamos que Él es un Dios justo. Entendamos que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios amoroso, que Él es un Dios bondadoso. Y que Él está permitiendo cada una de nuestras aflicciones, hermanos, porque Él nos ama y Él quiere forjar una imagen en nosotros de Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos. Dios quiere que nosotros descansemos en eso. Que descansemos en Él, simplemente. Los sufrimientos van a llegar, pero tenemos a un Dios grande en los cielos, mis hermanos, que está con nosotros en todo momento. Y así lo entendió también Moisés, que es nuestro segundo ejemplo. Aquí. Ahí tenemos a Moisés. Tenemos a Moisés allí. Fíjense lo que dice Moisés, hermanos. Es interesante también esta historia de Moisés. Él dice en Éxodo 33, 12 al 16. Sigan con cuidado acá. Él dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Dice Moisés esto. Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14, y él dijo, mi presencia, Dios escuchó la oración de Moisés y le dice, bueno, yo voy a ir contigo. Y él dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y mira cómo responde Moisés. Para dejar las cosas claras, dice Moisés. Moisés era un hombre muy apasionado por Dios, hermanos. Y mira cómo dice él en el 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Ven lo que está pidiendo Moisés? Yo no voy a ir a ningún lado, Dios, sin tu presencia. Yo no voy a ir a ningún lado si tú no me muestras tu camino. ¿Para qué? Para que yo te pueda conocer y haya gracia en tus ojos. Hermanos, nosotros muchas veces no oramos como oró Moisés. Nosotros muchas veces oramos con poco interés de conocer a Dios. Nosotros oramos muchas veces con un sentido egoísta. Somos egoístas. Siempre pidiéndole a Dios que solamente resuelva nuestros problemas. Para que nos saque de la tribulación. Para que nos ayude en medio de la tribulación. Entonces, hermanos, como Dios es un Dios amoroso, es un Dios bueno, es un Dios bondadoso y no quiere ver que sus hijos sufran, bueno, Él envía la solución a nuestros problemas. Pero ¿qué sucede entonces cuando ya Dios nos saca de nuestro problema? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede al día siguiente? Ya no estamos orando más o estamos orando menos. ¿Por qué? Porque mi interés solamente era que Dios me sacara de ese problema. Utilizo a Dios para eso nada más. Para resolver mis tribulaciones. Pero así como Dios es bondadoso, Dios es sabio, mis hermanos, y como Él sabe las intenciones de nuestros corazones, ¿qué hace Dios? Nos vuelve a dar tribulación. Y nos vuelve a dar tribulación. No porque Él se deleite en hacerlo, recuerden, hermanos, Dios es nuestro Padre. Dios no es un Dios cruel, Dios no se mofa porque sus hijos sufren. Él está simplemente mostrando su bondad. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que nosotros andemos en su presencia para que los conozcamos a Él. En medio de la aflicción. Para que no olvidemos quién es Dios en nuestras vidas. Nuestro Rey soberano, nuestro gobernador, nuestro Padre celestial. Dios nos permite el sufrimiento para que estemos en su presencia. Eso fue lo que pidió Moisés.
Y mira cómo concluye Moisés en el 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, Dios? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Este hombre verdaderamente conocía a Dios. Este hombre quería solamente la presencia de Dios. Este hombre solamente quería conocer a Dios, andar en sus caminos. Él le dice, Señor, ¿cómo nos vamos a diferenciar de los otros pueblos? ¿Cómo se diferencia, hermanos, el pueblo de Dios de otros pueblos? ¿Cómo se diferencia? Moisés dice, hermanos, en su presencia. Si tu presencia no es conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá? He aquí ya verás en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros. El pueblo de Dios se diferencia de otros pueblos porque Dios, hermanos, está en medio de ellos. Está en su presencia con ellos. ¿Ven lo poco interesado que Moisés tenía de resolver solamente su problema? Él estaba interesado en la gloria de Dios, hermanos. Él estaba interesado en adorar solamente a Dios. La pregunta es siempre ¿por qué? ¿Por qué sufro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Pero cuando hacemos estas cosas, mis queridos hermanos, nosotros estamos dudando del carácter de Dios. Es porque no tenemos o tenemos poco conocimiento de Dios. Realmente no hemos conocido a Dios. Estamos dudando de su carácter, estamos dudando de que Dios es un Dios santo y limpio. Estamos dudando, mis queridos hermanos, de la soberanía de Dios cuando hacemos esas preguntas. Estamos dudando, hermanos, de su poder. Estamos dudando de su bondad. Estamos dudando de su soberanía. Estamos dudando de su sabiduría, de su justicia. Fíjate todo lo que implica hacer estas preguntas a Dios. Dios quiere que lo conozcamos como Él quiere. Él permite el sufrimiento, mis queridos hermanos, porque es parte entonces de su bondad, porque es parte de una marca de su bendición. Y porque nosotros vamos a sufrir por causa de Cristo. Amén. Amén. Mis hermanos, yo quiero animarlos en el día de hoy y decirles que los hijos de Dios no están sufriendo solos. Los hijos de Dios no sufren solos, mis hermanos. ¿Saben por qué lo digo, hermanos? Porque eso es lo que dice Dios en su palabra. Cuando el pueblo de Dios está sufriendo, hermanos, allí está Dios sufriendo con nosotros. Dios se aflige porque sus hijos están sufriendo. Y no nos imaginamos cómo luce eso en Dios, ¿verdad? No nos imaginamos a Dios triste o cómo luce la tristeza en Dios. No nos imaginamos eso. Pero es lo que dice la palabra de Dios. En Éxodo 3:7 Él dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Y mira lo que dice, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Hermanos, Dios está sufriendo por su pueblo. Dios sufre por su pueblo. Nosotros estamos viendo la clase de Dios que nosotros tenemos. Estamos viendo, hermanos, que el Dios grande, el Dios todopoderoso, el creador del universo, sufre por su pueblo. Él permite el sufrimiento en nuestras vidas, hermanos, porque Él sabe que eso va a producir un bien para nosotros. Entonces, en medio del sufrimiento de su pueblo, Él sufre su propia tristeza para nuestro bien. ¿Lo puedes entender? Dios sufre por su pueblo porque Él sabe, hermanos, que es para nuestro bien. Dios sufre con su pueblo. Vayamos un momento a Isaías 57:15. Y quiero animarlos un poco más en esta noche. Es impresionante lo que dice este pasaje acá.
Isaías 57, versículo 15, dice la palabra de Dios. Isaías 57, versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime y el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Vean todas estas características de Dios. El alto, sublime y el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Ahora mira lo que dice, yo habito, Dios, en la altura y la santidad. Ahora mira lo hermoso que dice este pasaje. Y Él habita, mis hermanos, con el quebrantado y con el humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje es asombroso. Estos pasajes, hermanos, o este pasaje nos está diciendo que el Dios grande, el Dios enorme, el Dios alto, el Dios sublime, hermanos, el Dios que tiene por cielo como trono, el Dios que tiene el templo, el universo como templo, mis queridos hermanos, el mismo Dios habita en el hombre, lo que está diciendo Dios acá. Un hombre, mis queridos hermanos, que es infinitamente más pequeño que Dios. Un hombre que es polvo. Y Dios está diciendo, hermanos, que Él habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu. ¿Nosotros podemos imaginar eso? ¿Te puedes imaginar eso, hermanos? Dios nos está diciendo, hermanos, que Él quiere juntarse con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Dios nos está diciendo, hermanos, que Él nos busca, que Él nos buscó, que Él nos llamó de las tinieblas. Dios dice, mis hermanos, que Él nos persiguió por todos lados de este mundo para que fuéramos su hijo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos seguir dudando de la bondad de Dios? ¿Cómo podemos seguir dudando del amor que tiene Dios para con sus hijos? Dios no quiere que sufra, hermanos, pero Él lo va a hacer porque nos ama. El sufrimiento es parte de la bondad infinita de Dios para con sus hijos. Y cuando estás en medio de ese sufrimiento, solamente confía en Dios, cree en Dios, alaba a Dios. Esa es una muestra de su bondad y de su amor, hermanos. Nuestra fe está siendo probada en medio del sufrimiento. Está siendo probada. ¿Qué es lo que quiere que haga yo en medio de la tribulación? Que lo conozca entonces. Que vaya a Él, que descanse en Él. Job al final entendió quién era Dios. Y él dijo, te conozco de oída y ahora es que yo te conozco más, dice Job. Él entendió a la final de que Dios tenía un propósito para su vida. Y ojalá, hermanos, tú y yo podamos decir lo mismo. Ahora conocemos mucho mejor a Dios. Que podamos decir eso. Hermanos, no solamente demos gracias a Dios en medio de la prosperidad, en medio de la paz, en medio de la alegría. Alguien decía que cualquier persona sensible podría hacer esto. ¿Qué fruto es ese de dar gracias solamente a Dios en medio de la prosperidad? Cuando todo marcha bien. Damos gracias a Dios por eso. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios en medio de las tribulaciones. Nosotros debemos abrir nuestras bocas en medio de esas tribulaciones y cantar a Dios y adorar a nuestro Dios. Nosotros debemos adorar a Dios, hermanos, cuando nuestro mundo se está derrumbando y está cayendo a nuestro alrededor. Cuando todo se torne gris, cuando no veamos una luz
Vayamos a Dios. Él es nuestra luz, Él es nuestra esperanza. Eso, hermanos, cuando estamos allí inclinados y dándole gracias a Dios por esa tribulación, eso es un verdadero acto de adoración. Es allí donde verdaderamente se prueba nuestra fe. ¿En quién estamos confiando nosotros? ¿En quién estamos adorando? En cada uno de nosotros. Pablo les dice a los tesalonicenses, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Cuando estés allí, mis queridos hermanos, en medio del sufrimiento, siempre piensa, hermanos, piensa que es agradable al Señor. Que estando tú allí, hermanos, abras tus bocas y le cantes a Dios. Y le adores a Dios. Y bendigas a Dios. Porque tú has entendido entonces que ese sufrimiento es para tu bien. Es para tu bien. Debes hacerlo de esa manera. Debes pedir ayuda a Dios en medio de la tribulación también. Que nos dé fuerza, que nos dé valentía, que nos dé coraje, que nos dé paciencia, que nos dé templanza, que nos dé dominio propio, para que podamos enfrentar esas tribulaciones. Hermanos, muchos aquí están sufriendo, pero debemos confiar en Dios. Mi conocimiento de Dios determina el cómo sufro. Hoy hemos aprendido un poco más de Dios. Amén. Hoy hemos aprendido un poco más. La pregunta es, ¿cómo vas a enfrentar ahora el sufrimiento? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Después de conocer un poquito más a Dios. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Bueno, la Biblia, hermanos, nos da respuesta a todo. Mira lo que dice el Salmo 40, 17. Él dice, el salmista, aunque afligido, yo y necesitado, piensa en esto, hermanos, cuando estés allí en medio de la aflicción. Piensa, 40:17, Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado, hermanos, Jehová, dice el salmista, pensará en mí. Piensa en primer lugar eso, como dice el salmista, Jehová piensa en mí cuando estoy allí en medio de esa aflicción. En segundo lugar, él dice, mi ayuda y mi libertador eres tú. Cuando tú estás en medio de la aflicción, mis queridos hermanos, piensa que tu ayuda, que tu libertador es Dios. Nadie más. Él está allí contigo. Él está con su mano, así como un padre lleva a su hijo. Y el salmista culmina diciendo, Dios mío, no te tardes. Dios mío, no te tardes. Ayúdame en medio de esta aflicción. Mis hermanos, como dije, muchos aquí están pasando por sufrimientos, por tribulaciones, ya sea enfermedad, ya sea tribulaciones, ya sea problemas económicos, familiares enfermos. Pero recuerda, hermanos, que nada de lo que nos pase en este mundo es comparable con la gloria que nosotros vamos a tener en los cielos. Nada es comparable con la gloria venidera, hermanos. Recuerda siempre, hermanos, no se nos olvide esto. Los cristianos somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía, hermanos, tú debes entender esto en verdad. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dios nos está preparando o nos preparó unas moradas eternas, hermanos. Donde ya no hay más llanto, donde ya no hay más dolor. Cristo, hermanos, ha hecho eso por nosotros en la cruz del Calvario. Nos ha dado la salvación, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, para que nosotros lo conozcamos más. No solamente de manera intelectual, sino de manera íntima. Una relación íntima con Él. Jesús, hermanos, quiere que nosotros estemos donde Él está. En un lugar donde, como dije, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Todo va a ser paz, todo va a ser alegría. ¿Y saben por qué? Porque vamos a estar en su presencia por la eternidad. Qué maravilloso es Dios, mis hermanos.
Qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué maravilloso es que Dios haya permitido que nosotros estemos acá, viendo la palabra de Dios y conociéndolo un poco más. Alabado sea su nombre, mis hermanos. Alabado sea su nombre. Vamos a orar.